Hola, buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Buenas tardes, sí, se escucha bien. Bien. Vamos a empezar, somos poquitos, pero vamos a empezar así no hacemos perder tiempo a los que están. Bueno, no sé si han podido ver el trabajo que subí el día de ayer al campus. Chicos y chicas, recuerden que los viernes es más que nada interactivo. Yo no voy a hablar como loro, no voy a dar clases teóricas, necesito participación de ustedes porque si no esto es inviable más siendo virtual. A mí no me Eh, estaba conectando. Bien. Me No, no, conectó. no. Yo más que nada quiero saber si pudieron ver el trabajo, si lo comparto ahora para que lo leamos todos juntos. Más que nada porque la última clase que tuvieron con la doctora Luján, ella me hizo hincapié en que lo trabajó y está bien, más bien no pasa nada. Lo trabajó y por ende casi, o sea, fue muy poca la entrega. Hubo entrega, fue muy poca, pero me dijo la doctora Luján que como evacuó todas las consultas en ese mismo día, como venía yo el parcial, más que nada para, a partir de ahora, a menos de que nos falta esta última etapa de subasta, ya empezar con lo que es la segunda etapa a partir del miércoles que viene, que justamente empiezo yo con alimentos, ¿bien? Pero Bien. tenemos que terminar el último tema de subasta, que lo vieron con el doctor Frontalena, y lo van a seguir viendo el lunes y martes con el doctor del Cerro y Casas. Y yo lo único que hice fue agregarle, como para que no quede descolgado, a mente que no se va a tomar, pero para que lo vean, un ejercicio de honorarios, para que mínimamente, por si alguno no entendió, porque a veces el tema de los números nos cuesta un poquito. Y después son dos trabajos, o son dos preguntas puntualmente de subasta. Lo que sí les voy a aclarar en esta segunda parte, no vamos a tener escritos tan complejos como la primera. Es más, viendo el temario, empezamos con alimentos. Alimentos sí vamos a tener seguramente bastante desarrollo de prueba, ¿bien? Porque ahí sí sumamos testimoniales y sumamos confesional, además del resto de prueba que ya hemos visto, pericial, informativa, perdón, documental de poder de la contraparte, pero los escritos, digamos, no son tan complejos. Lo mismo cuando vemos el tema de sucesiones, los escritos de todo lo que es en el proceso de sucesiones son bastante simples, es más, casi todos hacen referencia a la documentación o a los requisitos que haya cumplimentado, y lo mismo después cuando veamos el tema de propiedad horizontal. Bueno, después hubo recursos, obviamente, que no vamos a hacer un recurso extraordinario, eso para que se queden tranquilos, pero ya la gran mayoría de los escritos que vienen a partir de ahora son mucho más simples, ¿bien? Lo que sí se hace más hincapié es en la descripción por parte de ustedes de todos los elementos que están acompañando, ¿bien? Teniendo en cuenta lo que van pidiendo. Pero fuera de eso no hay digamos, escritos tan complejos como los que vimos con anterioridad. Una sola mención voy a hacer, que por lo menos a mí me dejó tranquilo: los que hayan ido a recuperatorio escrito, ojalá que acá no haya nadie, pero si fue alguno, seguramente lo han visto. El caso era uno que nosotros habíamos visto justo en el trabajo práctico número 3, que hablaba de falta de personería y pago parcial. Se le agregaba el tema de inhabilidad de título, ¿bien? Pero sacando eso ya lo habíamos visto. Para que más, o sea, fundamentalmente, y eso que yo no hice esa pregunta hizo el doctor del Cerro, pero para que vean que, o por lo menos que se den cuenta que de algo sirve la clase de los viernes en cuanto a que me acuerdo que en esa clase se discutió bastante, por qué no iba a inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva, bien, como que ese fue el tema, se quedaron algunos compañeros, compañeras bastante trabados con ese tema, pero dio pie a que
eventualmente se pudieran dar cuenta o analizaran, digamos, la situación desde otro lugar que no sea la habilidad de título, y al momento del recuperatorio, yo por lo menos los que corregí, la gran mayoría acertaron en cuanto a la excepción que había que interponer por esa situación particular. Bien, la documentación, pago parcial, perdón, era más simple, y la habilidad de título no me pareció compleja, pero bueno, hubo tal vez hay un poquito más de dudas. Pero bueno, más que nada quería hacer hincapié en eso para que vean que de algo sirve lo que hacemos los viernes. ¿Bien? Retomamos. ¿Pudieron leer el caso que subí en el día de ayer? Yo lo estuve tratando de hacer. Bien. Sí, sí, sí. O sea, no es que necesito Sí, no que solo ahora... hacerlo, para tenerlo, sí. Bien. Es más que nada para el que no lo pudo ver, que sepa que ya se subió el trabajo, que efectivamente vamos a volver a la metodología de los viernes. No quiero estar 1 hora y media, obviamente acá, ustedes viéndome a mí aburrido, sino más que nada darle, el que no lo haya leído, que si ingrese ahora en el campus, que lo lea rápidamente, darle 15 minutos, mientras tanto, el que ya lo haya leído lo vamos hablando, bien, y volver a, efectivamente, a la metodología de entrega de los trabajos. Porque, y acá, también de que la doctora Luján dijo, efectivamente, obviamente, y eso sí, no es obligatorio la entrega de los trabajos, pero sí, por ejemplo, a mí me dio pie a verificar ante un examen dudoso, se había entregado el trabajo o no a los fines de llegada de 4 o no. Bien. Igual la Esa doctora sí. nos aclaró sobre ese viernes puntual, que no hace Bien. falta que lo entreguemos, ¿no? Que no dijo que no entreguemos los trabajos. No, yo por las dudas, porque en algún momento se dio una pequeña no discusión, pero si no me comentaron que la doctora dijo que no era obligatorio, que efectivamente no es obligatorio, pero a mi entender, efectivamente, ante El de un viernes caso. eso dijo que no lo entreguemos porque lo habíamos hecho en grupo, una compañera lo hizo en la pantalla, lo iba tipeando y lo íbamos copiando. Bien, perfecto. Bueno, pues yo para reiterar esa Aclarar, situación sí. particular que se había dado, bien, para que lo tengan en cuenta. Bueno, 10 minutitos, lean por favor el que no haya leído. Por ejemplo, bueno, la compañía de Diorio, si ya lo leyó, en 5 minutos. Esperamos los Bien, compañeros. mejor, bueno. Esperemos al resto. Lo que les pido, por favor, a todos los que estén muteados y sin cámara, porque yo los que tienen cámara los veo, los que están muteados y sin cámara, que mínimamente prendan la cámara, porque si no estoy viendo un píxel de pantalla negra que no sé si están o no están, no voy a tomar asistencia, el que quiere ir se va, efectivamente. Esto vuelvo a repetir. Como se tomó en el recuperatorio el caso práctico que se dio, esto calculo que va a seguir siendo el mismo camino. O sea, lo que nosotros damos los viernes es lo que intentamos volcar, lo que ven en la semana, en un caso práctico, en un escrito, para que cuando lleguen a ese momento no se vean sorprendidos. Así que el que quiere estar, está porque tiene ganas de estar. Reitero, no voy a tomar asistencia, si están bien, si no están, no hay inconveniente. 10 minutos y empezamos a hablar. Bien, así yo los libero también a ustedes, viernes, está cansado, y yo me voy a la facultad a dar la clase presencial de las 4:30 a 5 menos cuarto. Si mientras van leyendo tienen alguna pregunta, me la van haciendo, yo estoy acá, obviamente. Pero más que nada, yo no quiero seguir hablando para no molestar al resto de compañeros. Una pregunta te hago. Sí,
En la que vos decís, dice, ahora bien teniendo en cuenta que dichos datos, que aparte de que no se presentó un auto, determina el criterio que utilizaría la jueza a los fines de regular los honorarios del abogado. Eso lo habló el doctor Furundarena en la anteúltima clase, que dio los parámetros de la alicuota. ¿A eso se refiere? Exactamente, estamos hablando de base regulatoria y... Sí, de la base regulatoria en base a los parámetros antes de la sentencia, posterior a la sentencia, y si El fuera artículo 28 cámara... y el artículo 34. Ese. Se refiere a eso, ¿no? Exactamente. Esta primera pregunta, como yo les mencioné, en verdad, a ver, ya ingresó por la primera parte, pero como no hicimos prácticos, porque la liquidación de trabajo que hizo la doctora Luján únicamente fue muy por arriba, yo para que entiendan cómo efectivamente se aplican estos dos artículos con una base está bien. regulatoria. O Que la sea que que a eso tendríamos que ponerle lo que dijo el doctor Furundarena. Exactamente. Bien, perfecto. Y después responder estas dos preguntas. Sí, pero fíjense que la tercera pregunta es donde tiene que hacer efectivamente el escrito. Ah, bien. Obviamente, ahora lo vamos a hacer, no hace falta que hagan el escrito. Sí quiero escucharlos cómo ustedes consideran o piensan que pueden hacer ese escrito, qué requisitos debería tener, pero más que nada las respuestas van a ser más teóricas, digamos. Sí, porque eso lo vimos ayer. ¿Qué requisitos requería para para solicitar el decreto de venta? ¿Qué es lo que necesitábamos? Bueno. ¿Y este trabajo cuándo hay que entregarlo, profe? Tienen tiempo hasta la semana que viene, el viernes que viene. Ah, bueno. Por eso, como veníamos haciendo, la primera parte es, digamos, la semana que viene va a estar, si no me equivoco, el doctor Furundarena. La primera parte va a ser revisión de los trabajos que entregaron, como para señalarle si hubo algún tipo de situación particular, o no hablamos de error, sino de coincidencia en cuanto a alguna cuestión a hablar, y posteriormente, como estamos haciendo ahora, vamos a trabajar, la semana que viene ya empezamos con alimentos. Sí. Así que, misma metodología de los viernes. Acá hay gente que está esperando nota de recuperatorio. Sí, hay un par de chicos que fueron a la facultad a rendir. Hay otros que rendimos oral con el doctor del Cerro. Sí. Yo sé, había 8 se presentaron. Sí, pero nosotros que rendimos virtual éramos 8. Y en el primer parcial éramos 16 o 17. Así 16. que hubo 8 que fueron a la facultad. Bien. Sí, yo en realidad soy de la Yo comisión curso 5. presencial. Y nada, ahora por estar enferma estoy cursando virtual también y estoy esperando la nota de recuperatorio. Perfecto, bien. Sí, Que dijeron que iba a yo- estar el lunes. yo también estoy esperando la nota. Bien. Sí, algunos Eso de es la bueno de tarde, los yo me rallies. conecté ahora por eso. No podía ir a la tarde, me conecté virtual, un par nos pasa eso, porque ayer dijeron que el profesor fue a la clase presencial y que vio que eran re pocos, pero también un montón nos conectamos a las 3 de la tarde a veces. Pero me parece que ayer el profesor fue a la facultad y eran 3 nada más, así que hoy quizás también son pocos. Ayer éramos 6. Sí, me comentó. No, en la comisión presencial, digo. Sí, yo fui a la presencial, ahora me conecté acá Ah. porque me dieron la vacuna y no me sentía bien, entonces preferí quedarme. Sí, o sea que yo voy a la tarde ahora y van a ver 2 Ayer personas. éramos No. 6. Bueno, pero era más pero profe, era más participativa la clase. Sí, no, me dijo Mariano, yo trabajo acá con Mariano me La dijo que estuvimos fue más comentando. lúdico, que fue más entretenido, así que
No, está bien, lo de la vacuna está bien, no, sí, yo me vacuné el martes la segunda dosis y todavía estoy medio tonto, así que está bien guardarse para... Más que nada porque si nos toca ir al aula magna, viste que nos congelamos. Sí, sí, sí. Ayer, bueno, nos pasaron arriba, estábamos mejor. ¿Ayer fueron arriba? Sí, a las 7. El profe le pidió, pedirle a los chicos del centro. Bien, perfecto. El profe le pidió y le buscaron un aula arriba que aparte estaba mejor, viste, para conectarse y eso. Bien, a la pregunta de Maribel, no, cada uno le tocó de cualquier comisión. Es más, yo ya pasé mis notas, yo ya corregí, y yo tengo de todas, menos comisión 1, tengo de todas las comisiones. Así que... No, de nada. Una pregunta, ¿las notas van a estar el lunes? Yo entiendo que sí. Yo sé que el doctor Casas ya corrigió todo también, yo lo corregí. Falta la doctora Luján y el doctor Fernandera todavía no corrigieron para corregir este fin de semana, pero el lunes sin falta van a estar. ¿Sí? Ah, bárbaro, gracias. Nada. Profe, si quiere podemos empezar. Sí, vamos a ver el resto de compañeras, compañeros, vamos. Excepto recién vi, son todas, no. Está Leonardo, está Joaquín. Yo estoy, profe. ¿Cómo? Yo también ya lo leí. No tengo mucha idea, pero bueno, si quieren arrancar. Bien. ¿El resto? Sí, igual, ya está todo Sí. leído. Bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguien necesita un minutito más? No pasa nada, Joaquín. Bien. ¿Pero pudiste leer por lo menos? Yo voy contestando lo que me van escribiendo porque no tienen... Bien, perfecto. Vamos a empezar. La primera consigna decía, bueno, en el marco de un proceso ejecutivo, la jueza dictó sentencia siendo lugar por la suma de pesos 356.000 pesos. En cuanto a la liquidación, resultó que las sumas de intereses al momento de su presentación se alzó a la suma de 16.000 pesos. No tuvo más gastos que adicionar a la dicha liquidación. Ahora bien, teniendo en cuenta dichos datos y que la parte ejecutada no se presentó en autos, determina el criterio que utilizará la jueza a los fines de regular los honorarios del abogado apoderado de la parte actora, y después le voy a decir por qué es importante ese dato, desde la promoción de la demanda hasta la sentencia de tasa de remate, debiéndose determinar mínimo y máximo de la misma. ¿Bien? Ahora, ¿los escucho o los leo, los que no tienen micrófono? Yo le puse que el juez iba a determinar sobre la escala del 21 aplicándole el 30% de descuento, 30% menos, porque como no había excepciones ni nada, y le aplicaba del 7% al 17,5% de máximo. Vamos por partes. 21, perfecto. La reducción del 30, ¿de dónde surge? El 34 y que se aplica la alícuota del 21. Del 34 Bien, que se reduce un 30%. Bien, entonces usted tiene que saber que para el proceso ejecutivo tiene que tener siempre la escala del 21 más Sí. lo que determina el 34. Y como dijo la Bien. compañera, efectivamente, en el caso puntual, no se presentó la parte ejecutada, por ende no interpuso excepciones, y lo que establece el artículo 34 es que se va a reducir la escala en un 30% a los fines de la escala del artículo 21, a los fines de determinar los honorarios de ese letrado. Esto mismo lo decía, pero tengan en cuenta lo siguiente, déjenme terminar, porque si no van a pensar que lo que estoy diciendo está mal, lo decía el 8904, pero la escala del 21 no es distinta, más que nada porque se van a leer un libro comentado con la vieja ley de honorarios que va a diferir de la actual. La actual, la escala del 21 es del 10 al 25, anteriormente la escala era del 8. ¿Bien? Sumado a lo que es la reducción del 34, es exactamente lo mismo, un 30 o un 10% dependiendo de si interpuso excepciones o no. ¿Hubo excepciones o no? Exactamente, eso es lo que va a reducir efectivamente la escala que establece el artículo 21. Pero más que nada, yo porque tengo, por ejemplo, el libro viejo de honorarios, bien, y la escala efectivamente difiere. Y lo que dijo la compañera, bien,
está correcto. Usted lo que tiene que hacer primero es, tomando la escala que establece el 21, del 10 al 25, lo que tiene que hacer es... Sí, ese cálculo lo hizo el doctor Furundarena, que no Bueno, lo- perfecto. Es reducir más o menos. la escala mínima, que va a ser en este caso el 10%, se le va a reducir un 7%, va a quedar en un 7% como honorario mínimo, y después Sí, lo que del es... 7 al 17,5. Exactamente, el tope máximo va a ser 17,5. 17,5 va a ser ese el honorario máximo. Dentro de esa escala, bien, de 7 al 17,5, el juez está facultado al fin de regular honorarios. ¿Y qué es lo que debe analizar a los fines de establecer efectivamente? Primero, y antes de seguir, ¿cuál es la base regulatoria en este caso puntual? El monto solicitado en la demanda. ¿Cuánto? ¿Cómo? El monto de la El de la demanda más los sentencia. intereses que surgieron. 356.000. El de la sentencia con los intereses de la Claro, liquidación. el monto, el capital más Perfecto. El monto que se utiliza es el de la Espera demanda. un segundo. Lo que acaban de decir está incompleto. Más O que el de nada, la si llegamos a un liquidación, si parcial, fuese está mayor. incompleto. ¿O el de la liquidación si fuese mayor? No. Dijeron, capital más la liquidación. Yo quiero ver que analicen el caso concreto. ¿Qué datos le están dando? Que no tuvo otros gastos. Sí, pero ¿qué otro dato hay? Te están diciendo los intereses, que hubo una liquidación y se liquidaron los intereses. Claro, se le suma al monto pedido en la demanda, se le suman los intereses. Bien, ¿y qué monto es? Ahí está. A un compañero me lo dice, me dice, el monto es 356.000. ¿Está bien? Pero que no. No, porque falta liquidar intereses. ¿Sí o no? Eso- Escuché sí y no. no, en la zona 16. 356 no va a ser porque falta liquidar los intereses, que hasta la Hay que sumarle los liquidación- 16.000. Ahí está. Los 16. Ahí está. Fíjese en el caso puntual. Le está diciendo, y ahí el compañero también lo dijo por escrito, 356.000, bien, es Más por de lo que se hace 200. lugar a la demanda. No me importa cuál era el monto reclamado, si era más o menos, bien, pero a mí me está diciendo un dato certero. Prosperó por 356.000 pesos. Sentencia, 356.000 pesos. Y la Más de liquidación los no me, intereses. no me está diciendo nada más raro que no hubo, es 16.000 pesos. O sea, me está dando ya resultado para que yo adicione al capital por el que prosperó los intereses. Por ende, yo tengo que hacer la suma y me va a dar efectivamente la base regulatoria, que es 372. 372.000 pesos. Bien. Si ustedes, como me dijeron hace un rato, me dicen, sí, la base regulatoria es el capital más intereses, y no me lo aplican al caso concreto, es incompleto. Bien, vayan al caso concreto. Vean el caso concreto y la base regulatoria en el presupuesto, 372.000 pesos. Sí. Eso es lo que vos tenés que, bueno, tenemos que poner el monto, entonces. Claro, esa es la base regulatoria. En el caso concreto, la base regulatoria es 372.000 pesos. Sobre esos 372.000 pesos, ustedes deberían hacer la ecuación, o sea, el cálculo para establecer cuál es el monto mínimo de honorarios, bien, el 7%, cuál es el monto máximo de honorarios, 17,5%. Dentro de esa escala va a ser el juez, o la persona que en verdad regula, porque no es el juez, quien va a determinar el monto de honorarios que se le va a dar al letrado que actuó. ¿Se entiende? Yo ya les hice los números para que no se asusten. Sobre el 7% me daba... sí. ¿26.040? No. No. ¿Cuánto dijo, perdón? 26.040 Bien, perfecto. 26.040 va a ser el monto mínimo y el máximo... y 65.100. Perfecto. Dentro de esa escala, de ese parámetro de valores, el juez va a determinar efectivamente, de acuerdo a la labor desarrollada, la cantidad de etapas que haya cumplimentado, en este caso de un solo abogado, y el carácter que se presentó. Por eso es importante el dato, y esto más que nada es un dato anecdótico que yo estoy dando por si el día de mañana ustedes ingresan a un juzgado a trabajar, es importante que lo sepan. O mismo estando de afuera, también es importante que lo sepan porque muchos letrados no lo saben. Si ustedes actúan como patrocinante, tanto en un proceso ejecutivo como en un proceso de conocimiento, la regulación que le va a establecer el juez en el último, o sea, el momento de regularle, va a ser menor que si ustedes fueran apoderados o en su caso se puede llegar a interpretar también como gestor procesal. ¿Por qué? Y tiene un fundamento. El abogado obviamente
los doctrinarios. El apoderado tiene más responsabilidad. El patrocinante lo que ustedes están haciendo es, vienen de la mano de su cliente y el que supuestamente está hablando es su cliente. El apoderado es el responsable eventualmente ante su cliente y ante el juzgado. Por ende, en el momento de regular honorarios, si ustedes actúan como apoderados, en principio deberían regularle más honorarios. Esto, a ver, para que lo sepan, yo me acuerdo, yo cuando me inicié allá hace muchos años en la Cámara de Apelaciones, yo no sabía nada de honorarios, me enseñaron, ahí directamente en esa época, ya después desapareció, había una pequeña tabla de valores. Entonces, por ejemplo, vos leías, proceso ejecutivo que opuso excepciones para tener en cuenta, porque imagínense que a alzada llegan las apelaciones de la regulación de honorarios. Tienen que analizar si estuvo bien o más regulado como para elevar, bien, o disminuir siempre y cuando la apelación haya sido por bajos o por altos. Si no, si era únicamente por bajos, se puede subir por el principio de reforma de imperius, bien, pero sin perjuicio de ello, lo que tenía que analizar era si estaba bien regulado. Entonces teníamos pequeñas escalas. Yo, por ejemplo, en ese momento sabía que en un proceso ejecutivo, donde el abogado era un apoderado y habían opuesto excepciones, se le había que regularle como mínimo un 14% de la base regulatoria. Y así teníamos pequeñas escalas. Eso no significa que un juez no pueda regular, en el caso de que no se opuso excepciones, el mínimo que establece, porque estaría dentro del parámetro. Entre el mínimo y el máximo, el juez va a tener que analizar efectivamente cuál fue la labor desarrollada por ese letrado, bien, y teniendo en cuenta esa labor desarrollada, estipular el porcentual que le va a fijar de honorarios a dicho profesional. Bien, eso para que lo tengan en cuenta más que nada, porque es importante, porque es importante el tema de, más que nada para nosotros, saber si ustedes actúan como apoderados o como patrocinantes. Sí, Nicole. Profe, le hago una pregunta. O sea, la base regulatoria es, tipo, la ley dice que es la base de la demanda, pero ¿Cómo? como que es el monto de la demanda. No, No, tenés de la distintas formas. liquidación. ¿Cómo? De la liquidación aprobada va a ser la base regulatoria. Esa era mi duda, porque yo no sé por qué me quedó que era siempre el monto de la demanda, pero en realidad siempre va a ser el monto de la liquidación, porque si no los intereses los perdés. Exactamente. A ustedes le van a regular honorarios teniendo en cuenta no únicamente el capital reclamado. El capital reclamado es a los fines al momento de iniciar la demanda. Ustedes inician una demanda por capital puro. Al momento de regular honorarios se le va a adicionar los intereses, si es que hay intereses efectivamente solicitados, una vez que se haya aprobado la liquidación. De ahí va a surgir la base regulatoria. Bien, esa liquidación aprobada y firme va a ser la base regulatoria para, obviamente, esa liquidación, y esto para que se entienda, sacando los gastos. Los gastos van a ir por otro carril porque van a ser efectivamente por la devolución y se le va a aplicar otros intereses, porque recuerden que a los gastos se le aplica la tasa pasiva más alta. En cambio, al monto reclamado se le va a aplicar la tasa que surja o que fuera determinada en la sentencia de tasa de remate. Ahí se le aplica los intereses y esa liquidación le va a dar la base regulatoria a los fines de determinar sus honorarios. ¿Bien? Bien, y una pregunta más. Si vos en la demanda te olvidás de reclamar los intereses, ¿se practica Sí. liquidación igual? Claro, eso te iba a decir que te quedó porque si no lo reclamabas en la demanda no te los iban a aplicar los intereses después. Exactamente. No, ustedes por el principio de congruencia... Por eso te quedó lo de la demanda. Claro, No, pero si mi ustedes- pregunta es si la liquidación se realiza igual. Por ejemplo, haces una liquidación solo a los fines de los gastos, pero no para tipo intereses de Sí, gastos. sí, pero- bueno, a ver, en ese supuesto sí, pero supuestamente si vos, sí, no vas a tener liquidación para el capital, pero sí vas a tener por los gastos, porque los gastos igualmente se entiende que generan, desde el momento que se abonan hasta que efectivamente se ordena su devolución, igualmente el plazo de intereses surge, no es que hay que pedir los intereses para los gastos, eso estaría implícito, pero no te van a computar intereses para el capital reclamado. Esa va a ser la diferencia. Ahí es donde efectivamente vas a tener el mayor número y donde a vos te va a dar la base regulatoria para tus honorarios, no van a surgir los gastos, va a surgir el capital reclamado. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, gracias. Y en este caso que no hay gastos, en En este este caso del no hay trabajo, gastos, efectivamente por eso la base regulatoria es el capital más los intereses que te dicen en el caso. O sea, Pero- no estamos inventando. como dijo la compañera, si no se hubiesen reclamado intereses. No le podés adicionar los intereses que te denuncian ahí por 16.000 pesos. No se los podés agregar. Si vos tenés una La base sentencia, regulatoria es solo el monto. solo el capital reclamado. Si vos tenés una Claro. sentencia
donde vos omitiste solicitar al momento de iniciar la demanda, los intereses. Sale la sentencia y te van a decir, bueno, se hace lugar a la demanda por la suma reclamada de capital, pesos tanto, bien, y va a haber una cápita que te va a decir, o no te va a decir nada directamente en cuanto a los intereses, y por ende no le vas a poder aplicar intereses a ese capital. Y por ende vos lo que vas a cobrar al momento, y lo que va a servir de base regulatoria, es ese monto puro de capital. Bien, lo que vas a tener que pagar como ejecutado es el capital, y lo que va a determinar el juez como base regulatoria es el capital puro. Nada más y nada menos. Profe, última. ¿Y si la sentencia sale por menos que la demanda? No, igual va a ser por lo que haya prosperado. La base regulatoria va a ser por lo que haya prosperado más los intereses si se pidieron. Por lo que haya prosperado la demanda. Entonces, si la sentencia me tira un monto menor, agarro el monto de la sentencia. ¿Cómo? Perdón, es que me enrosco. Si vos en la demanda, no sé, reclamaste 1 millón y Sí. la demanda prospera por 500.000, porque la sentencia dice 500.000, ahí los intereses que, o sea, digo, perdón, tomás el monto de la sentencia, porque es menor al de la demanda. Sí, va a ser por lo que prospere. Pero eventualmente, si hubo excepciones, por la parte que hubo excepciones, se va a determinar otra base regulatoria a los fines de regular honorarios al perdidioso y al ganador. Yo no quería complicarles con esto. ¿Qué pasa? Yo estoy dando acá un caso típico donde no hay excepciones. Si hubieran excepciones, y yo estoy reclamando, por ejemplo, 1 millón de pesos, y la demanda prosperó por 500.000, ahí deberían haber dos bases regulatorias. En este caso que estoy dando, supongamos otro monto, 600.000 y 400.000. Prosperó por 600.000. La base regulatoria, el capital va a ser 600.000 más los intereses. Eso para determinar la base regulatoria y los honorarios para el ejecutante y ejecutado. Bien, ganador ejecutante, ejecutado perdidoso. Al ganador se le va a regular dentro de la escala el monto que estipule el juez, y a la otra parte se le va a regular el 70% de lo que se reguló a la parte ganadora. ¿Qué pasa? Para la excepción vas a tener otra base, porque lo que no prosperó fueron 400.000 pesos, lo que se hizo lugar por excepción. Esa va a ser otra base, no va a tener intereses, va a ser capital puro, 400.000 pesos, vas a tener otro ganador y otro perdedor, o sea, se invierte. El ejecutado es ganador, el ejecutante es perdedor. Al ejecutado le vas a regular honorarios por esa base, 400.000 pesos que no prosperó, bien, y al ejecutante perdidoso le vas a regular el 70% de los honorarios que le correspondieron al ganador excepcionante. ¿La compliqué? No, Más o menos, pero mientras que no me lo tomen tan así, está todo bien. No, porque vuelvo a repetir, igualmente, esto para que ustedes lo sepan y lo entiendan, perdón. Es más, cuando veamos honorarios, no van a ser honorarios del proceso ejecutivo, van a ser honorarios en general. Pero yo para que entiendan efectivamente, porque no lo di, o sea, se dio, perdón, el doctor Fulonera dio el tema, pero no lo vimos bajado a la práctica, para que vean efectivamente cómo se llega a la base regulatoria. Y es más, cuando veamos sucesiones van a ver efectivamente que hay, y no los quiero ahora marear, hay base regulatoria y base imponible, que es para pagar las cargas fiscales y otra cosa para pagar o estimar los honorarios. Bien, pero siempre que hablemos de base regulatoria va a ser exclusivamente de los fines de honorarios. Yo si querés te lo vuelvo a explicar, pero para que no tengas miedo, porque no se va a tomar esto, porque ya es de la primera parte. Y dentro de lo que es subasta no se ven honorarios. Honorarios es efectivamente imposición de costas, que sí se tomó el recuperatorio, bien, y si no se tomó en ese momento honorarios, lo vamos a ver al final de la cursada, honorarios en general para todos los procesos. Pero para que entiendan, muy rapidito le digo, base regulatoria, donde efectivamente no hubo excepciones, es el capital que prospera más los intereses siempre y cuando se hayan pedido. Si efectivamente hubo oposición de excepciones, hay que ver si las excepciones prosperan y si se reduce el monto del capital reclamado, esa va a ser otra base, bien, a los fines de determinar los honorarios, ahí invirtiendo, digamos, los roles en cuanto a ganador y perdedor. Bien, el ejecutante va a ser perdedor si se hace lugar de excepción, y por ende se le va a regular honorario por esa mínima base, o sea, esa base distinta, de otra forma. Pero van a ser los mismos letrados, efectivamente, lo que va a definir es quién es ganador y quién es perdedor. Bien, seguimos. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta, profe. Entonces, la base regulatoria sería capital e intereses,
Pero fuera los gastos van por otro lado. En este caso de la regulación de honorarios. Exactamente, porque los gastos en verdad no van a ser a los fines de estipular, a los fines de aumentar, digamos, la base regulatoria. Los gastos son únicamente la liquidación se presenta y se aprueba a los fines de la devolución de esas sumas de dinero que rogaron, digamos, llevar a cabo el proceso ejecutivo. Pero recuerden, los intereses a que se le van a aplicar al capital seguramente serán distintos a los que se apliquen a los gastos. Los gastos siempre son la tasa pasiva más alta. En cambio, el capital hay que ver cada uno de los instrumentos que se están ejecutando, si va a ser tasa activa, si va a ser, o puede ser que sea un mutuo, que se haya establecido otra tasa, porque ustedes tienen que saber que son o los convencionales, o los legales, o los que fueron estipulados por las partes. Depende de qué lo que diga la sentencia es la tasa que le van a aplicar en la liquidación. Bien, pero esa va a ser la que a ustedes le genere la base regulatoria. Bárbaro, gracias. Nada. Vamos con la 2. Esta es muy puntual, bien, pero ya como para que vayan, digamos, internalizando un poquito lo que vieron miércoles y jueves con el doctor Furdanena. Le decía, ¿en qué estado procesal debe encontrarse un proceso ejecutivo para poder solicitar la preparación de la subasta de un bien? ¿En qué estado tiene que estar? En la etapa de ejecución de sentencia. Bien, y yo para estar en la etapa de ejecución de sentencia, ¿qué tengo que tener en el proceso? Una sentencia que manda a llevar adelante la ejecución. Perfecto. Sentencia de Tengo que trance tener, remate. Está firme, con cosa juzgada. cosa juzgada no, tiene que estar firme y consentida o ejecutoriada, o sea que yo di efectivamente la caución si fue apelada a los fines de poder ejecutarla. Bien, perfecto. Ese primer elemento lo tengo. Tengo la sentencia de trance remate. Firme o con caución a los fines, si fue apelada, a los fines de poder continuar con el trámite de la ejecución de sentencia. ¿Qué más tengo que tener? Un embargo Bienes trabado. embargados. Un bien embargado. Exactamente, tengo que tener un bien embargado. Yo si no tengo un bien embargado, efectivamente no voy a poder subastar nada. Yo si tengo sumas de dinero embargadas en el expediente, ¿voy a subastar algo? No. No. Bien, ¿por qué? Porque tengo una sentencia, lo que voy a hacer es presentar la liquidación porque me lo autoriza el Código de Procedimiento, porque tengo sumas embargadas, bien, y una vez que me aprueben la liquidación, ¿qué es lo que va a ordenar el juez? Tengo sumas embargadas, tengo liquidación firme y aprobada. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Mandar El la honorario. subasta el bien. Corre traslado. Que se pague. Bien, a ver, Que se pague. fundamentalmente lo que va a hacer es, si yo tengo liquidación, va a regular honorarios, una vez que yo cumplo con el 21 de esos honorarios que se regularon, va a entregar la plata. Bien, porque ese dinero Termina el que fue orden de embargado, privilegios. ¿cómo? Se termina el orden de privilegios después de los honorarios. Y, a ver, una vez que se aprobó la liquidación, supongamos que hay un único abogado, no hay orden de privilegio, no, hay un único abogado que cobrar, ¿bien? Que ese que ¿Y hay que dictar un auto o lo hace todo en el mismo? En el ¿Cómo? mismo momento que. ¿En el mismo momento que hace la liquidación o dicta un auto aparte como para que se le pague? Para que entiendan. Tienen sentencia de tasa de remate. Firme, hay sumas de dinero embargadas, se presenta la liquidación. De la liquidación, si el ejecutado no se presentó, igualmente se corre vista, por el artículo 41. ¿Bien? Se da vista a la contraparte. La contraparte no dice nada, el juez tiene la facultad de analizar la liquidación. La analiza y está bien, la prueba. Una vez que la prueba, determinando esa liquidación aprobada como base regulatoria, procede a regular honorarios al abogado que ha intervenido. Una vez que esos honorarios no fueron apelados y quedan firmes, lo que tiene que hacer el abogado es, de alguna forma, cumplir con el 21 de la 6716, que es la carga que tiene el abogado en cuanto a los aportes. Una vez que cumple con los aportes, digamos, y denuncia eventualmente la percepción de sus honorarios, el juez lo que hace es librar las sumas embargadas al ejecutante. ¿Bien? Bien. Entonces lo que hace es libera la plata. Pero yo tengo que acreditar en el expediente el pago de los aportes de los honorarios y denunciar, no tengo que acreditar el pago de los honorarios, sino denunciar que los he cobrado. Con esas dos situaciones el juez ya tiene vía libre a los fines de liberar la plata al acreedor. Bien. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, retomando,
para lo que le estaban preguntando puntualmente, necesitaban la sentencia del daño y remate firme o, digamos, apelada, pero ofrecida la caución a los fines de poder ejecutarla. Y como segundo punto, tener un bien embargado, bien, a los fines de continuar o iniciar el camino a los fines de poder subastar el mismo, sea mueble o inmueble, no importa, pero tiene que estar el bien embargado. Obviamente que de la mano de estar el bien embargado, si ustedes ven el 198, el mismo debe estar notificado el embargo a la parte dentro del plazo de 3 días, ¿bien? Pero eso, si lo dicen, van a tener un 10, si no lo dicen, van a tener un 8, para que se queden tranquilos. Con esos 2 elementos ya estaría suficiente. Tercera pregunta. Y acá sí, una vez que veamos los requisitos, yo les voy a mencionar cómo tienen que hacer el escrito que pretendemos que presenten. Dice, enumera los recaudos que deben estar cumplidos y agregados al expediente para poder solicitar a la jueza el decreto de venta de un bien inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal. Esto para tomar las palabras santas del doctor Casas, desarmen lo que le están diciendo. Le está pidiendo, enumera los recaudos que deben estar cumplidos, agregados al expediente para poder solicitar. El decreto de venta tiene que tener en la cabeza cuáles son los requisitos del decreto de venta, pero siempre le tiene que sumar de un bien inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal. Son 2 elementos que están diciendo importantes. ¿Bien? Los escucho. Informe sobre impuestos, tasas, contribuciones. Son los requisitos de 586, ¿no? 586. Sí, ¿cuáles son? Yo quiero escuchar. Porque mañana me cambian el Informe de dominio, evaluación fiscal. La deuda de... Bueno, a ver, Axel dijo tasa, contribuciones. Y sobre impuestos, tasas y Impuestos. contribuciones, y sobre expensas también. Bien, ahí me dijiste 2 situaciones distintas. Una son, efectivamente, todas las tasas, contribuciones que caen sobre el inmueble, Claro. porque es un inmueble, bien, y le adicionamos un segundo requisito que como consecuencia de estar bajo el régimen de propiedad horizontal, Claro. que me dijiste, Sobre expensas, un informe sobre expensas. bien, Perfecto. efectivamente, un certificado de deuda por expensas. Claro. Bien. El administrador debería acompañar al expediente un certificado de deuda como si fuera una ejecución de deuda por expensas, debería acompañar un informe actualizado de deudas por expensas. Bien, perfecto. Tenemos 2 elementos. ¿Qué más? Profe, perdón, sobre los impuestos, contribuciones y todo eso, ¿qué es el informe que pedís? ¿Como un libre de deuda? No, ustedes supuestamente deberían acompañar. A ver, ¿qué entes tenemos nosotros en la ciudad? Que vayan a cobrarle efectivamente impuestos o Agua, servicios. ponele, o tasas municipales. Tenemos Municipalidad General Pueyrredón que cobra Y obras efectivamente sanitarias. el ARM. Obras sanitarias, OCE. ¿Qué otro? ARBA. Tenemos ARBA provincial. ¿Bien? Con esos elementos, usted lo que tiene que hacer es librar oficio a cada uno de esos entes para que le respondan si existe deuda, y si existe deuda, cuál es el monto y los periodos, obviamente, que se adeude, a los fines de que dicha suma, digamos, sea eventualmente informada al momento de la publicación de dictos. ¿Bien? Después Sí, gracias, tenemos gracias. el informe de dominio. Bien, el informe de dominio. Muy importante el informe de dominio para saber efectivamente y corroborar y tener el dato cierto de que efectivamente el bien pertenece al deudor y todos los datos catastrales a los fines de su publicación al momento de dar publicidad a terceros. ¿Qué más? Y ahora una Sentencia pregunta, el ejecutiva, mandamiento de constatación. Sentencia ejecutiva. Sí, también, obviamente, sí. La Pero- evaluación fiscal, La traba de También la embargo. evaluación fiscal es importantísima también a los fines de poder tener mandamiento la de base. constatación, ¿Cómo? el mandamiento de constatación. Bien, otro dato fundamental. Claro, para pero saber- ese te iba a Incorporación preguntar. del título de propiedad. A ver, un segundo, Axel. Sí, Luciana. El mandamiento de contratación, ¿eso lo tendremos que pedir antes también que lo pidan o no? O en este momento le solicitamos al juez que expida el mandamiento. A vos, la pregunta te dice, enumera los recaudos que deben estar cumplidos y agregados al expediente para poder solicitar al juez el decreto de venta. ¿El decreto de venta tiene la información en cuanto a quién está ocupando o no el inmueble? ¿El qué? El decreto de venta tiene la El información. decreto de venta sí. Sí, sí. Y por ende, No, en la Sí, pregunta el la entendí, lo mandamiento de del práctico. Lo que yo pregunto, lo pedimos antes.
Así como Todo cuando pedimos esto- los informes. Ah, Pero todo esto que estamos pidiendo tiene que estar antes. Yo no puedo pedir bien. el decreto de venta si no tengo todo esto. Si a mí me falta Bien. algo, bien, me van a sacar previamente. Y ustedes lo que tienen que hacer es intentar llegar a solicitar este escrito o presentar este escrito con todo cumplimentado. Sí, lo único que dijo que algunos juzgados no solicitaban el título y ¿Está algunos bien? sí, pero bueno, eso Bien. nos convenía igual pedirlo para estar seguros. Exactamente, eso más que nada, a ver, ¿por qué? Porque cuando ustedes ven, y más, ustedes tienen un ejemplo de un decreto de venta en el trabajo que subió el doctor Casas, bien, que es efectivamente el decreto de venta del juzgado 15, que es igual que el decreto de venta del juzgado 6, que es igual que el decreto de venta del juzgado 14, ya te estoy dando 3 juzgados donde efectivamente te piden Te o piden el título de propiedad o eventualmente Segundo ya se hace testimonio. saber al deudor que ante el incumplimiento del acompañamiento del mismo se va a ordenar un segundo testimonio a su cargo. Por ende, amén de que vos vas a encontrar autores que te dicen que no hace falta, en la práctica la gran mayoría de los Sí, juzgados te lo piden efectivamente para el momento del decreto de venta. A los fines de tener toda la información, tener todos los elementos dentro del expediente para evitar efectivamente si el día de mañana hay que escribir ese bien o lo que fuere a favor del comprador en subasta, tener que dilatar en el tiempo, digamos, dicho acto. Bien, Todo lo que puedas hacer antes y tener en el decreto de venta y poder de esa forma dar publicidad a terceros, mejor. bien. Bien. Me dijeron evaluación fiscal. ¿Qué más? Me está faltando. Embargo, Personales. la traba del Bueno, embargo y el efectivamente, cumplimiento bueno, ahí del me dijeron los 198. dos. Tengo que pedir, efectivamente, certificado de dominio y de traba de medidas cautelares sobre el inmueble y, que me lo dijeron también recién, Inhibición. Los informes de Inhibición. inhibición. Bien. Personales. ¿cómo? El coso este de personales, no me sale cómo es. Anotaciones personales. Sí, pero ¿qué es el coso ese de anotaciones personales? ¿Cómo se llama? Un informe. Un No, informe. mandamiento. Un informe o certificado. Ustedes van a ver en el trabajo que efectivamente el doctor Casas hace una distinción entre informe y certificado, cuando se pide uno, cuando se pide otro. Empiecen a hablar un poco con la terminología y cuando lo vayan a ofrecer, ofrécanlo como corresponde o como le va a salir más barato a su cliente, ¿bien? Porque una u otra forma como lo pidan, no solo es el tema del costo, sino cómo impacta en el registro ese pedido. Bien, obviamente, ese certificado de anotaciones personales, ¿de quién? ¿De quién estoy pidiendo? El deudor. El deudor, efectivamente, porque es un dato importante, porque también van a ver que al momento, y esto no es para adelantarme, pero cuando veamos el proceso sucesorio, también van a ver el certificado de anotaciones personales y van a tener que determinar de quién, de los herederos o del causante. ¿Bien? Como para que vayan entendiendo que acá lo que se pide son los datos del inmueble y datos de, obviamente, la persona deudor en cuanto al certificado de anotaciones personales. Esto ya calculo que se lo explicó el doctor Fronalena, que son todos datos que se requieren a fines de cuando se publica se da publicación, perdón, mediante dictos, dar a conocer a los terceros la mayor información posible a los fines de evitar, al momento de la subasta o una vez que se concrete la subasta, que ese comprador se vea de repente sorprendido por situaciones que no tuvieron en cuenta. Si no está mandamiento de contratación, digamos, se puede hasta generar el planteo, o sea, no el planteo de nulidad, porque ustedes compran en subasta conforme. Bueno, ayer nos contó el caso que nos había mostrado un ejemplo y después nos contó el caso que, bueno, lo remató un campo que lo ganaron como 70 y pico millones de pesos y estaba ocupado. Se lo compraron y ahora tenía que venir el proceso de desalojarlo. Exactamente, porque si vos compras el bien y vos sabés que está ocupado, eventualmente después encima puedes irte, no únicamente un proceso de desalojo, sino que te puedes ir a un proceso, digamos, sobre... Sí, de posesorio, de reivindicación, algo así. Si tienen, a ver, si tienen los 20 años, los fines de iniciar reales, exactamente, derechos reales, no me salía la palabra. Si efectivamente tienen la posesión con el tiempo establecido por la normativa, los fines de iniciar un usucapión, se pueden llegar hasta ver dentro de un proceso de derecho real donde tienen que defenderse, ustedes articular todo, digamos, la batería de herramientas que puedan llegar a tener a los fines de desvirtuar, digamos, esa situación. Entonces, fundamentalmente, y estén siempre muy atentos, si van a efectivamente iniciar una puja por una subasta, lean el dicto
No siempre tiene que efectivamente, si está ocupado, dejar de empujar, porque puede ser que esté ocupado por locatarios, por ende ustedes saben que lo único que van a tener que hacer es respetar el contrato de Respetar el locación, contrato. pero ellos van a reconocer en ustedes su mejor derecho como consecuencia de la compra de subasta. Para terminar, dice, redacte el escrito como gestor procesal. ¿Cómo ustedes consideran que tiene que ser este escrito? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué elementos tiene que tener? Y qué eventualmente no. Bueno, arriba nada más iría el juez, el juzgado del expediente, yo puse, solicita decreto de venta, señor juez, pondría mis datos como abogada, abajo iría personería. Personería Y no va o no en este caso, porque vos ya te sí, porque dice que presentaste. tenemos que actuar como gestor procesal. Pero eso no es únicamente en la primera No, porque vez, es de la primera no, porque presentación. cuando sos con el 48 lo tenés que invocar cada vez que te vas a presentar hasta que vos subsanes y pongas No, después el poder. bueno, Yo lo pondría ahí voy a dentro del explicar encabezado algo. y pondría apoderado de la actora. ¿Cómo? Axel, no te escucho. Yo lo pondría dentro del encabezado y pondría apoderado de la autora, pero no Bien. pondría una capite nuevamente. Yo para que entiendan, vamos primero con esta primera parte. Va a tener efectivamente título, ¿bien? Va a tener el encabezado normal, ustedes se presentan como apoderados, y acá para que entiendan en la práctica cómo efectivamente se da. Si ustedes ya invocaron el beneficio del artículo 48 y no ratificaron, ¿bien? Ustedes tienen un plazo de 60 días, y en ese plazo de 60 días están actuando como apoderados. Entonces no hace falta reiterar que viene como gestor procesal. Si ustedes invocaron el beneficio del artículo 48, ratificaron y se vuelven a presentar, sí deben denunciar a personería. Bien, debería, tener una cápita de personería, porque van a invocar el beneficio del artículo 48 nuevamente. Si ustedes, esto para que se entienda, si yo efectivamente invoco el beneficio y hago una presentación posterior, la nueva presentación con una nueva invocación del beneficio del artículo 48 no me amplía el plazo. No, ¿bien? te quedan No me siempre lo los mismos amplía. días. Entonces, por ende, yo tengo el inicial desde cuando se me está contando el plazo de 60 días, y todas las presentaciones que yo haga con posterioridad a ese me van a considerar apoderado. Entonces no tengo que aclarar que vengo como gestor procesal. Pero acá en este caso puntual sí, ¿no? Ahora vamos. En el caso puntual, ustedes no tienen ese dato si se invocó anteriormente. Entonces, si usted dice como gestor procesal, lo que está intentando el docente es que ustedes se presenten e invoquen la personalidad, como dijo la compañía de Diorio. Bien, no entiendan que ya se invocó anteriormente, sino que ustedes están diciendo como gestor procesal, se entiende que o ya ratificaron, o se venció el plazo y no ratificaron, bien, que puede ser un supuesto si no hay ejecutado. A ver, los juzgados de primera instancia no articulamos la nulidad del 48 de oficio. La alzada sí, la Cámara de Apelaciones sí. Los juzgados de primera instancia no tienen por objeto plantear o impulsar la nulidad del artículo 48 de oficio. Por ende, si a ustedes se les venció el plazo de 60 días y no ratificaron, no le cae todo. Distinto es si viene la contraparte y les invoca o les plantea la nulidad del 48. Ahí se corre traslado y perdieron. Pero si ustedes son ejecutantes, el ejecutado no se presentó, invocaron el 48, se venció el plazo de 60 días y no ratificaron, bien, cuando ustedes se presenten nuevamente, y como apoderado lo que le van a decir es, excede el marco de, digamos, su personería. Por lo cual van a tener que volver a presentarse, bien, si quieren ratificar lo anterior, buenísimo, pero ya no van a poder ratificar lo anterior, sino que va a quedar como un agregue C, pero sí van a tener que volver a invocar el beneficio del artículo 48, ¿bien? Y van a tener que tener una cápita de personería. Eso para que lo entiendan por qué. Vuelvo a repetir cómo es la cuestión. Yo invoco el 48, el plazo de 60 días soy apoderado. Vence el plazo de 60 días y no ratifiqué, o ratifiqué, ¿bien? Y ahí sí tengo que hacer una nueva invocación del beneficio del artículo 48. En este supuesto, no se lo dicen, no inventen, que es lo que siempre le decimos, ¿bien? Por ende, van a tener que tener un acápite de personería. ¿Se entendió? Una pregunta. Sí. Entonces, si el plazo no lo ratifiqué y está vencido y me tengo que volver a presentar, ¿tengo que volver a invocarlo? Si no dicen que es por Sí. única vez. Sí, lo tienen que volver a invocar porque efectivamente ustedes no están dentro de ese plazo de 60 días que se lo van a considerar como apoderados. Si ustedes están pidiendo efectivamente que se, como decía el caso, solicita el decreto de venta es un pedido que excede, digamos, el marco de digamos, la enumeración que estipula
para el patrocinante las presentaciones que puede hacer sin la firma de su cliente. ¿Bien? Únicamente lo puedes hacer con tu cliente como patrocinante o eventualmente si sos apoderado. Vos como letrado no puedes efectivamente solicitar que se dé el decreto de venta. Ya excede, digamos, el marco de tu tarea como abogado. Sí o sí tienes que venir como apoderado o con tu cliente. Por ende, en este caso puntual, a tu pregunta, si te venció el periodo de 60 días de la invocación original, vas a tener que volver a invocar el beneficio del artículo 48. Lo que va a hacer es, obviamente, no, vuelvo a repetir, no se declara nulidad de oficio por parte de los juzgados de primera instancia de beneficio del artículo de efecto procesal del artículo 48, y desde que vos lo invocaste, vuelve a correr. Ustedes deberían ser prolijos y ratificar. ¿Bien? Bárbaro. Extemporáneos, deberían ratificar. Pero con esa ratificación lo que te da pie es a volver a pedirlo. Cada ratificación te abre el juego para volver a pedir el beneficio del artículo 48. Bárbaro. Bien. Tenemos, repito, título, encabezado que es el normal para todos los procesos. Viene el abogado, todos los datos del abogado, la carátula del expediente. Primer punto, personería. Invoca el beneficio del artículo 48. Bien. Segundo punto, ¿qué sería? ¿O cómo pediría? Documentos. Porque todo esto que pedí, todos estos requisitos son documentos. ¿Cómo los ponemos si no? Yo ya los ¿No pedí. tendrías que pedir como un objeto, como que A ver, se... yo le voy a la plantear petición una situación. primero. Yo le voy a plantear una situación y después otra. Imaginemos que ustedes ya agregaron toda esa documentación en el expediente. Ya tienen todo en el expediente. Entonces solicitamos decreto de venta sobre el inmueble tal con los datos. Pero, a ver, para la práctica, si ustedes vienen acá al juzgado, sale. A ustedes, en el momento del parcial, si le piden este escrito, ¿qué entienden que deberían señalar en dicha presentación? La Y que pretensión. solicito el decreto de venta en base a la documentación adjuntada. Y enumero la documentación que ya acompañé. Ahí está. Eso es lo que quería escuchar. ¿Bien? Para ustedes, para el parcial, ¿bien? O si quieren ser muy prolijos al momento efectivamente de desarrollar su tarea como letrado, lo que deberían hacer es, ¿por qué? Y esto es importante, ustedes están ayudando al despachante para fines de proveer, digamos, su presentación. Si yo tengo título, tengo encabezado, tengo personería, bien, no hace falta ni pedir, no voy a tener pretensión, no voy a tener objeto del escrito, nada, automáticamente va a ser punto 1 y punto 2. Punto 2. Habiéndose cumplido con todos los requisitos que establece el Código de Procedimiento a los fines de llevar a cabo el auto de subasta, bien, habiéndose agregado con fecha tal, porque ya no tenemos fojas, con fecha tal, el mandamiento de contratación, el testimonio del título de propiedad, los gastos de la Municipalidad de General Porredón, OCE, ARBA, y van enumerando cada uno de los requisitos que estuvimos hablando, bien, habiéndose cumplimentado con todos los recaudos que establece el Código de Procedimiento, solicito que tenga bien decretar o proveer el decreto de venta del inmueble cautelado. Proveedor de justicia, ya está. ¿Se entiende? Lo único que tienen que hacer es los requisitos a partir de ahora son más simples. Otro supuesto. Supongamos que ustedes efectivamente diligenciaron todos los oficios y que tienen todos en su poder. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a acompañar, obviamente digitalmente, con la presentación electrónica, toda la documentación que tienen en su poder y la van a enumerar. Habiéndose acompañado con el presente escrito, el informe de dominio, la evaluación fiscal, el informe de anotaciones personales, solicito tenga bien, se decrete el auto de subasta con respecto al bien inmueble enumerado. ¿Bien? Entonces son dos formas. O tienen todo en el expediente y le conviene ir señalando la fecha de cada una de los oficios contestados, o acompañan todos en su poder como archivo adjunto y solicitan, habiéndose cumplimentado con todos los recaudos que establece la normativa procedimental, que se ordene el decreto de venta del bien cautelado. ¿Se Profe, yo entendió tengo, las dos formas? sí. Yo lo único que tengo una duda es acerca, viste que hoy hablamos en el primer caso del tema de fojas, cuando es un expediente electrónico, ¿no sabes? No, por eso dije fechas.
Por eso dije fechas. Ah, ok, ya no Bien, va, por como que eso ya hice no va la mal lo de salida. fojas, ¿no? No, por eso. Igual, Ah, ok. a ver, vos vas a tener expedientes donde vas a tener un mix de fojas y presentaciones hechas u oficios agregados con fechas. Entonces, si vos tenés fojas, enumeradas fojas. Si no tenés fojas, porque es un expediente totalmente digital, lo que vas a hacer es señalar la fecha en que está agregado en el expediente. Porque vos sí tenés una fecha cierta en que el oficio fue agregado en el expediente o la presentación que vos hiciste acompañando un oficio contestado. Entonces lo que haces es, ayudás al despachante para que vaya a buscar y corrobore todos los requisitos que vos estás enunciando, lo cumpliste y fueron agregados en el expediente. ¿Bien? Sí, gracias, porque me generaba esa duda de cómo saber qué foja era si no tenía el expediente. No, ya no escrito hay ni más nada. fojas. Además, estamos esperando el día de hoy que supuestamente la Suprema Corte iba a sacar una resolución por lo cual iba a haber, va a haber fojas en algún momento en forma automática en los expedientes digitales. Al día de hoy pasó 1 año y medio y todavía no hay. Además, dato de color, nosotros registrábamos hasta el 4 de octubre registrábamos en papel. O sea, cada resolución que el juez firmaba interlocutoria o definitiva, solo la imprimíamos y se hacía registro en papel. A partir del 4 de octubre, recién después de 1 año y medio, que ellos dijeron que iban a hacer de un día para el otro, ahora se está registrando en forma electrónica. ¿Bien? Y esa, digamos, ya no se imprime más, automáticamente nosotros firmamos, digamos, el registro y ya impacta en el sistema a los fines de su cotejo. En algún momento va a volver ¿cómo se llama? La foliatura electrónica, o lo van a implementar, pero no sabemos cuál. Pero fecha. Para cambiar las fojas, fecha. ¿Bien? ¿Dudas? Si no tenemos dudas, este escrito, como se lo dije, muy simple, lo presentan la semana que viene. Vuelvo a repetir, no inventen cosas que no surgían. Si se lo están pidiendo como objeto procesal, es preferible, de última, agregar la personería que darla por entendida de que efectivamente viene invocando. Repito, si ustedes ya invocaron en un proceso, no necesitan reiterar la personería, sino que directamente sería punto 1, habiéndose, como le dije, acompañado con fecha tal, enumera cada uno de los requisitos. Eso sí es importante para el estilo que estamos pidiendo. Solicito tenga bien ordenar el auto de subasta del bien mueble embargado o bien mueble embargado. Bien, y con eso ya es suficiente. Firma del letrado y van a tener proveído de lo que están pidiendo. Bueno. Bien. Si no tiene más preguntas, ya nos vemos ahora el no. miércoles que viene. Gracias. Chao, gracias. No, por Muchas nada. gracias. Buen fin de Hasta luego. semana. Gracias igualmente.